Hola, soy Luna y os doy la bienvenida. En esta ocasión me gustaría hacer un pequeño tutorial sobre el oráculo de la luna de John Astrop y Caroline Smith, y os voy a dar cuatro consejos sobre cómo utilizar las cartas referentes a los ciclos lunares. Podéis consultar en el canal otro vídeo donde hago una review y un pequeño tutorial explicando los fundamentos de esta baraja, pero os voy a explicar un poco qué tipos de cartas hay para que tengáis una idea general. Tenemos las casas lunares, que serían estas cartas que hablan sobre las cuestiones que nos vamos a ir encontrando en cada una de las fases lunares. Se puede tirar, bueno, hay diferentes tipos de tiradas que ya os las enseñaré en otro vídeo. Y bueno, estas cartas nos hablan sobre los detalles, ¿no? Sobre qué cosas van a pasar. Aunque tienen un simbolismo y un significado bastante extenso, se puede extender. Y funcionan de una forma distinta, porque además cada una de las cartas, además de tener dos planetas que están rigiendo, también tiene dos signos astrológicos. Luego el número de la casa y un personaje o una escena, ¿vale? Que nos da más información. Cada una de las cartas tiene varios significados, ¿de acuerdo? Luego también tenemos las diosas de la luna, que nos dan más información al respecto de cuál es la mejor estrategia o cuál es el punto de vista o cuál es la energía que está rigiendo la consulta o esa tirada. Estas cartas sí que tienen un montón de simbolismo porque, claro, son deidades y entonces cada una tiene su mitología, ¿no? Detrás, pero además, bueno, así brevemente hay tres tipos de diosas. Tenemos las diosas blancas, que son, digamos, las más jóvenes, las que inician, ¿no? Serían las más positivas, aunque todas las diosas tienen su parte positiva y su parte negativa, ¿vale? No hay ninguna que digas, esto es fatal, ¿no? Todas siempre aportan cosas buenas y cosas no tan buenas, ¿no? Y las podríamos comparar con los arcanos mayores, porque son arquetipos. Entonces, tendríamos las diosas blancas, las diosas rojas. Si veis, aquí hay un simbolito blanco, rojo, y también tenemos las diosas negras, ¿vale? Aquí. Además, cada una de las diosas está regida por un signo astrológico. Y bueno, aparte de lo que os comentaba, ¿no? O sea, aparte de la mitología que ya llevan detrás, ¿no? Y de cada una su historia. Entonces, estas diosas nos darían más información sobre cómo actuar y qué mes sería el mes adecuado para afrontar esa cuestión o para que las cosas se muevan. Y además es muy preciso. Claro, el tiempo es algo que casi nunca está determinado, pero en este caso sí. ¿Por qué? Pues porque toda la consulta se va a basar en el ciclo lunar en el que se esté, que son las cartas de las que vamos a hablar hoy un poco más en profundidad. Estas cartas son las cartas de los ciclos lunares y hay cuatro tipos de cartas. Están las de agua, las de aire, las de tierra y las de fuego. Entonces, cada una de las barajas tiene 8 fases lunares. Sería media luna, primer cuarto, luna gibosa, luna llena, diseminante, último cuarto, balsámica y luna nueva. Y bueno, ¿cuál es la maravilla de estas cartas? Que hace un símil entre las fases lunares y el crecimiento de las plantas. Por lo tanto, se puede sacar un montón de simbolismo de cada una de las plantas. Para la primera fase, que sería la fase de media luna creciente, utiliza los brotes. Los brotes significa el momento en el que la planta empieza a crecer, empieza a brotar. Para la siguiente fase, que es un primer cuarto, que ya es, bueno, es luna creciente, pues aquí es la fase de hojas. Ya no es un pequeño brote, sino que ya la planta se ha desarrollado más, ¿no? Ya saca las hojas. Para la siguiente fase tenemos una luna gibosa, ¿no? También sigue siendo creciente, y aquí ya la planta ha sacado los capullos de los cuales después van a salir las flores, ¿no? ¿Qué es la siguiente fase? La luna llena son las flores, ¿no? Cómo no. Es el máximo esplendor, la máxima belleza, ¿no? De la planta. Después ya empieza a menguar la luna y entonces ya es la siguiente fase de la planta en la que la planta se va desprendiendo, ¿no? De las cosas, de las cuestiones. Por lo tanto, aquí esta fase número 5 es el fruto, que es cuando ya la flor se ha convertido en la fruta.
El último cuarto, que sigue ya siendo menguante, es la caída, es decir, cuando cae esa fruta o cuando cae las hojas también, pero principalmente se refiere a la fruta. Después la siguiente fase ya sería la fase de semilla, que es cuando la fruta se abre, ¿no? y muestra la semilla. Y la última fase, como no, es la fase durmiente, que es cuando la planta ya está bajo tierra y está a la espera de brotar, ¿no? Que ya empezaría otra vez el siguiente ciclo. Por lo tanto, me parece una alegoría muy hermosa y de la que se pueden sacar un montón de significados. Si se conoce un poco la dinámica de las plantas, podemos hacer varios paralelismos al respecto. Por ejemplo, esta primera carta que os he enseñado, que es media luna, ¿no? Aquí tenemos una carta que nos habla de instinto. Si veis aquí, tenemos el nombre media luna, luego tenemos brotes, tenemos el número 1 que es de la primera fase y aquí tenemos un pequeño esquema para que tengamos una referencia de en qué punto estamos, ¿no? de la fase lunar. Sería la primera fase. Y la carta aquí pues, nos da el nombre que es instinto. Cada una de las lunas que nos vayamos a ir encontrando va a estar regida por un signo astrológico. Las de agua por los signos astrológicos de agua, y las de tierra por las de tierra, las de aire por las de aire y las de fuego por las de fuego. Por ejemplo, las de agua pues sería Cáncer, Escorpio y Piscis, ¿no? Los de aire sería Géminis, Libra y Acuario. Los de tierra serían Tauro, Virgo y Capricornio. Y el fuego pues Aries, Leo y Sagitario. Entonces, bueno, hay que saber algunos fundamentos de astrología, pero no tienes que ser un entendido en astrología, aunque es cierto que si sabes un poquito más de astrología puedes sacar un poquito más de jugo, ¿no? Más de un poquito más de información, más en profundidad. Aunque simplemente con saber a qué elemento corresponde cada signo y un poco las características básicas de cada signo ya nos podríamos manejar. Como os comentaba, cada una de las lunas está regida por un signo astrológico. Entonces, ¿cómo saber en qué luna estamos? Pues bueno, en la guía que trae el libro, el pack, que bueno, no os lo he enseñado, pero es esta caja. Entonces aquí vienen las cartas, vienen con este manual, y entonces al final del manual tenemos unas tablas, las tablas de la luna. Entonces ahora estamos en el año 2022. Bueno, pues aquí están todos los meses y con todas las fases lunares que nos vamos a encontrar. Por ejemplo, ahora en junio pues tendríamos, bueno, todas las lunas, ¿no? Por ejemplo, la primera luna de junio es una media luna y entonces aquí te pone que está en Cáncer y que es elemento agua. Por lo tanto, media luna, pues es esta carta. Media luna en elemento agua y está en Cáncer. Cáncer es un signo pues muy maternal, muy protector y muy emocional también, ¿no? Entonces, bueno, si leemos un poquito el significado, pues ya nos dice, ¿no? Este signo es el signo natural de la luna. Luego, claro, también hay que saber cuál es el planeta o que está rigiendo cada uno de los signos. Cáncer en concreto, pues está regido por la luna, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es muy importante. Justamente esta carta, o sea, está media luna en Cáncer y en elemento agua. Por lo tanto, ¿qué te dice? Pues que los sentimientos alcanzan su plenitud, ¿no? Como os comentaba, es un momento de muchísima emocionalidad y además en su faceta más protectora, como dice, es imprescindible cotejar las nuevas emociones con las experiencias pasadas para comprobar su validez. Vale, ¿qué tenemos aquí, por ejemplo, para hilar un poquito el significado de la carta? Tenemos una cuestión que empieza, ¿no? Porque es la primera fase. Tenemos que la carta se llama instinto. Por lo tanto, el instinto representa el instinto de la planta para brotar en el momento preciso y justo. Es decir, cuando las condiciones en las que se encuentra esa semilla son las idóneas. Por ejemplo, que la tierra tenga la acidez adecuada, que tenga la humedad adecuada y que sea el momento del año oportuno. Todo esto, de una forma instintiva, es una información que la planta o la semilla ya tiene en su interior y que empezará a brotar y a abrirse en el momento adecuado. Por lo tanto, es algo que viene de serie, ¿no? Como el instinto. Y entonces, cuando empieza a brotar, aquí ya se ve como si fuese una cáscara, como la corteza, ¿no? De esta semilla que se abre y salen las hojas, los brotes y salen aquí también las raíces. Y la planta empieza como
a utilizar su intuición, ¿no? A adherirse a la Tierra y a elevarse a través de la Tierra para salir, ¿no? A la superficie. Por lo tanto, está indicando una cuestión que empieza. Y además, instinto, no solamente el instinto de saber cuándo es el momento oportuno, sino también de reconocer el terreno, de ver un poco más allá, de saber cosas con los ojos cerrados, ¿no? Sin saber por qué. Es un conocimiento que te viene dado, ¿no? Que es lo que pasa con el instinto. Y además en cáncer, ¿no? Y aquí, por ejemplo, sería una carta pues, que hablaría de muchas emociones, de sentir, por ejemplo, que está pasando algo, ¿no? No sabes por qué, pero tienes la sensación de que pasa algo, o alguien de tu entorno, o que va a suceder alguna cosa. Ese tipo de cuestiones, ¿no? De instinto. Por lo tanto, también es un momento de revisión, de ver de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Y entonces, a partir de saber en qué momento estamos, podemos realizar consultas al respecto. Por ejemplo, si preguntamos por una persona y tenemos esta luna, aquí es un momento astrológico que nos está indicando que debemos de fijarnos en esas cuestiones, en intentar ver más allá, en proteger, por ejemplo, tus intereses o los intereses de los tuyos, o alguna situación que pueda parecer un poco inadecuada, o el sentir que hay alguna cuestión que va a suceder, ¿no? Con ese instinto. O sea, casi premonitorio un poco, ¿no? Esta carta. Se podrían sacar más significados, pues luego combinándolos con las diosas para saber cuál es la mejor actitud y combinándola con las casas astrológicas para ver a qué cuestión se está refiriendo, ¿no? Para qué necesitamos esa intuición. Entonces es interesante conocer un poquito la dinámica de las plantas para entender un poco las cartas. Por ejemplo, vamos a sacar otra carta, ¿no? Esta luna balsámica menguante en elemento fuego. Esta carta se llama contemporización. Contemporización significa la capacidad de adaptarse al entorno. Todas las cartas, como hablan sobre un símil entre el crecimiento de las plantas y su desarrollo, pues va a ir muy ligado a eso. Además, lo que pasa con la luna es que nos afecta muchísimo su energía. Y siempre van a ir alrededor de este tipo de cuestiones, ¿no? De instinto, de percepción, de capacidad de adaptación. Por lo tanto, aquí, si os fijáis, vemos la típica bueno, vemos una especie de planta, o más o menos, ¿no? Que se parecería como a un diente de león, ¿no? Que son estas plantas que sacan como un tallo muy largo y tienen como unos pelitos que los soplas, salen volando, ¿no? Entonces, esos pelitos en cada una de las puntas tienen como una pequeña semillita y esa semilla vuela por el viento muy lejos y entonces cae en otro sitio y germina. Entonces, es un proceso de adaptación que ha hecho la planta para poder propagarse, ¿no? Para poder viajar a través del aire, porque realmente una planta está pues ahí plantada, ¿no? Y no se puede mover prácticamente, ¿no? Entonces, si produce un fruto o produce una semilla, necesitará un poco de espacio para desarrollarse. Y esta es una forma en la que aprovecha los elementos de su entorno para sobrevivir. Y un poquito esta es la carta lo que nos está indicando, que ese es el momento en el que estamos. Es decir, la capacidad que podemos tener para adaptarnos a las circunstancias y a las cosas que van a venir. Utilizar nuestras artimañas pues para utilizar todos los recursos que hay en nuestro entorno para salir adelante, ¿no? Por ejemplo. Además, como es una carta en elemento fuego, está hablando de acciones. Es decir, no podemos quedarnos parados esperando a que pasen las cosas, sino que aquí esta carta lo que está indicando es que nos tenemos que mover, hay que accionar las cosas, ¿no? Como la planta, que realmente aunque esté ahí quieta, consigue desplazarse, ¿no? Utilizando el viento. Y este sería un ejemplo de cómo podemos sacar un símil de las plantas y relacionarlo con las fases lunares. Por lo tanto, cada una de las fases nos va a indicar una serie de información relacionada con el desarrollo de las plantas que podemos aplicar a cuestiones del día a día de la vida, ¿no? de nuestro entorno. También es muy interesante utilizar estas cartas para saber en qué momento astrológico estamos y para intentar poner el acento en esas cuestiones que están sucediendo, ¿no? A nivel astronómico o astrológico, para aprovechar esas energías y ponerlas a nuestro servicio. Esto es lo más importante de estas cartas, que realmente es muchísimo más fácil hacer una consulta teniendo en cuenta en la luna en la que estás y haciendo preguntas que tengan que ver con ese momento astrológico, que no hacer una pregunta
que no tenga nada que ver, aunque también lo podemos hacer, ¿eh? Es decir, que podemos hacer las preguntas que queramos, pero si aprovechamos específicamente las energías en las que está la luna para hacer ese tipo de consultas, vamos a tener un resultado bastante sorprendente, sobre todo con el tema de la exactitud. Y se pueden utilizar estas cartas en diferentes posiciones en las tiradas. Antes de hacer la tirada, primero debemos de buscar en qué luna estamos, con esta tabla que os he enseñado al final. Entonces miramos el día en el que se está y cuál es la luna correspondiente. Se busca y entonces ahí nos dará un montón de información. Y después ya sí podemos barajar las cartas, pues las casas astrológicas y las diosas para realizar la consulta. Pero después, una vez hemos realizado la consulta, podemos preguntar cuándo va a pasar la cuestión que sea. Volvemos a barajar todas las cartas de las fases lunares y podemos sacar una nueva carta. Por ejemplo, si barajamos y nos sale una media luna en aire, pues miraremos en el calendario cuándo será la siguiente media luna en aire. Después puede ser que se dé o no se dé, porque ya sabéis que hay una cuestión que es el libre albedrío y que cada uno elige su camino y que va modelando su camino. Por lo tanto, aunque sea tan exacto y aunque nos pueda dar una fecha, más o menos de 3-4 días, porque eso es lo que dura cada fase lunar, hay que tener en cuenta que estos son energías potenciales y que lo que estamos haciendo es una consulta de qué energías hay y qué es lo que nos podemos encontrar. Pero por supuesto nosotros tenemos la última palabra siempre y podemos decidir por qué camino va a ir y además podemos cambiar nuestro destino. ¿Cómo? Pues actuando y tomando decisiones, por supuesto. Así que realmente sirve como guía. De hecho, en el mismo libro te lo dice, guía tu vida según los ciclos lunares. Por lo tanto, es muy importante saber en qué momento astrológico se está, saber qué energías se están rigiendo en ese momento y adaptarse un poco a lo que hay, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a salir de casa, pues mira si está lloviendo o no, si hace sol, si hace frío, si hace calor, y en función de lo que haya, pues te vistes de una forma o de otra, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. Así funciona. Miras cuál es la luna que hay, cuáles son sus características y a partir de ahí te pones a trabajar para tomar decisiones, para reflexionar, para trabajar en cuestiones que tengan que ver con el momento astrológico y realmente así se fluye mucho mejor. Y es una buena herramienta para el día a día, para el crecimiento personal y para guiarte, ¿no? Como dice aquí, según los ciclos de la luna. Porque además la luna es un elemento que vemos cada día prácticamente, lo tenemos ahí al alcance y realmente tiene un poder muy grande, ¿no? Respecto a nosotros. De hecho, bueno, mueve mareas, ¿no? Mueve el agua y tiene una energía muy especial realmente la luna. Así que nada, espero que os haya resultado útil, que lo pongáis en práctica y si os ha gustado darle like y suscribiros. Un saludo.